pasamos ahora a la sección de Europa. Vamos a hablar de Europa en este caso y a través de Euroactive, que es uno de los blogs que ya sabéis que me gusta seguir. Entonces, dice recuperación de impuestos en la Unión Europea. En realidad, el título del artículo, lo tenéis a la derecha, ha puesto Agenda Económica Europea, Recovery and Tax Action to Dominate the European Union Priorities, que sería recuperación de impuestos para dominar las prioridades europeas. Y empiezo leyendo porque eso es también súper interesante para que tengáis una idea clara de lo que viene en Europa o de cuál va a ser la agenda o la hoja de ruta en Europa. La implementación del Fondo de Recuperación de la Unión Europea y los impuestos dominarán la segunda mitad del año, ya que ambos temas encabezarán la agenda de la presidencia alemana, estamos listos, si se necesitan nuevos recursos para financiar el paquete de estímulo para responder a la crisis del coronavirus. Recuperación. Dice, nuestra tarea principal será implementar el paquete de recuperación, dijo el ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, en una carta enviada a sus colegas europeos al comienzo de la presidencia alemana. Al mismo tiempo, Scholz dijo que durante el segundo semestre del año se enfocará en lograr un impuesto mínimo efectivo a las empresas multinacionales. La culminación de la unión bancaria y la unión de mercados de capitales. Repito, dijo que durante el segundo semestre del año se enfocarán en lograr un impuesto mínimo efectivo a las empresas multinacionales. Esto ya sabéis que va a ser intervencionismo fiscal, la culminación de la unión bancaria y la unión de mercados de capitales, que eso está bastante avanzado ya. Pero la parte, no os engañéis, la parte que realmente culmina es la parte de unificación fiscal, a través de la emisión de una deuda conjunta y a través de un control fiscal de Europa. O sea, del control de los impuestos, básicamente. Hola, hola, hola. Me habéis dicho que se ha vuelto a cortar el audio. Qué raro, porque tengo una conexión bastante rápida. ¿Me escucháis? Vale, me dice Jaime que él me oye bien. Vale, gracias, Fran. Igual es la conexión también de alguno de vosotros de vez en cuando, ¿eh? Aunque sois más de uno de los que me ha dicho que no me oíais, no sé. Bueno, el caso continúo. Fijaos que aquí nos metemos en materia. Dice, en lo que respecta al estímulo de 750.000 millones de euros, la Unión Europea de próxima generación, el marco financiero plurianual MFP de 1 billón de euros acordado por los líderes de la Unión Europea en julio, el Consejo y el Parlamento deberán acordar los detalles finales antes de final de año, por lo que el dinero estará disponible a partir del 1 de enero. La hercúlea tarea implica negociaciones técnicas y bendición de los eurodiputados y los Estados miembros en la mayoría de los casos para el reglamento del MFP, el acuerdo interinstitucional con la Comisión, la decisión de los recursos propios, el reglamento de la próxima generación de la Unión Europea y la legislación sectorial a implementar en el MFP. Es decir, que les queda bastante tiempo hasta que veamos que ese tipo de fondos llegan a la economía y han puesto, insisto, 1 de enero. Ya veréis cómo luego encima sobre esto hay retrasos, porque sería lo lógico, evidentemente, para poner de acuerdo a tanta gente. En el caso de la decisión de recursos propios necesaria para aumentar la capacidad de la Unión Europea para pedir prestado en los mercados los 750 millones de euros para el paquete del coronavirus, la decisión debe ser ratificada por todos los Estados miembros a través de sus parlamentos nacionales. Esta decisión de recursos propios será que la Unión Europea, los Estados miembros, por cierto, mejor dicho, tendrán que comprometerse a presentar una serie de activos, recursos propios, como garantía para los bonos que se van a emitir. Es decir, nos van a prestar 750.000 millones, pero tenemos que poner garantías sobre la mesa de que si no se pueden pagar, se va a poder dar algo a cambio. Que generalmente, bueno, poniéndose en el caso más drástico, el caso de Grecia, ya sabéis que lo que hizo fue en la última supernegociación 2015 dura, lo que hicieron fue poner como garantía activos nacionales, es decir, propiedad nacional del Estado, pues autopistas, puertos, derechos de explotación, por valor me parece que de más de 50.000 millones de euros. O sea que tela, ¿vale? Porque al final, claro, literalmente pierdes el país. ¿Dónde nos hemos quedado? Vale, los parlamentos nacionales. La revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, incluida la reactivación de las reglas fiscales, suspendida desde finales de marzo, será también uno de los temas clave de discusión a finales de este año. Los pactos de estabilidad y crecimiento precisamente son lo que se llama los ajustes económicos. Hasta ahora así han sido. Es decir, los pactos de estabilidad y crecimiento de la Unión Europea son pactos de control fiscal, de aumento de impuestos y de estricto control de déficit. Pero digamos que las políticas de estímulo han sido bastante bajas. De hecho, ha sido un fracaso y los hemos comentado en reportes anteriores. No han conseguido generar un incremento del empleo. No hay más que mirar la tasa de paro de Europa interna, es de en torno al 8, entre el 8 y el 10 actualmente será por el tema de la crisis.
y en España, claro, cercana al 15%. Y en Italia, pues me parece que en torno al 10%. O sea que no ha funcionado. Y en el caso de Grecia, pues después de 10 años intervenida, porque fue en 2010 cuando la intervinieron económicamente, tampoco ha recuperado una tasa de empleo previa a la intervención. Así que, desde luego, los pactos de estabilidad y crecimiento que hasta ahora han aplicado la Troika, que es, ya sabéis, el BCE, la Unión Europea, la Comisión Europea y en este caso el FMI, no parecen ser muy útiles para recuperar la actividad económica, ¿vale? El comisario de Economía, Pablo Gentiloni, destacó en julio la importancia del debate sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento porque probablemente marcará la política económica de los próximos años. Es decir, estos se lo huelen, se lo ven venir y dicen, vale, esto hay que debatirlo, porque lo que hagamos va a influir en lo que ocurra en la economía de nuestros países los próximos años. Y por último, veamos al detalle el tema de impuestos. Mientras que Europa estudia cómo financiar su plan, el Parlamento Europeo ha sido el defensor más firme a favor de la creación de nuevos recursos propios para pagar el fondo de recuperación. ¿Vale? Entonces, la cuestión está en lo que hemos dicho antes. Esos fondos propios, ¿de qué se constituyen? Y los parlamentos de cada estado que van a dar a cambio. Y esto será lo que genere debates parlamentarios, ya lo han dicho. Y lo que puede generar retrasos en la aprobación de las medidas. Las primeras iniciativas que se espera finalizarán serán un impuesto a los plásticos de un solo uso y una expansión del sistema de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea. Los nuevos impuestos incluirán un impuesto digital, o un impuesto a las transacciones financieras, otra prioridad para la presidencia alemana. Luego ya sabéis que pues, va a haber impuestos sobre el plástico, por el tema del cambio climático, por el tema de la hoja verde o el Green Deal, el trato, el acuerdo, el gran acuerdo verde para Europa, que ya sabéis que dijo que parte de los estímulos irían orientados a compañías o startups que tuviesen capacidades en este ámbito. Es decir, que la energía renovable es el futuro, lo van a promocionar al máximo y el cambio climático va a ser parte de la publicidad que se utilizará para estimular este tipo de políticas que van a ir a impuestos, ya lo habéis visto, sobre plástico. Es decir, pagaremos más por determinados productos. Y luego por el tema financiero, que también se grabará con impuestos al sector financiero. Y hemos visto ya, por cierto, que el sector financiero está esquelético en el sentido de que está comatoso, porque no tiene casi rendimientos, porque no hay crédito. Bien, al mismo tiempo, el Parlamento también quiere reforzar la respuesta de la Unión Europea contra la evasión fiscal, la erosión fiscal y la transferencia de beneficios en la Unión Europea. El nuevo subcomité permanente sobre estos asuntos comenzará a trabajar en septiembre. Es decir, aquí lo que van a buscar es ver quién no paga impuestos y cómo cazarle. Y quedaros con eso, quién no paga impuestos y cómo cazarle, lo cual puede ser positivo, pero claro, puede ser positivo siempre y cuando tengamos unos impuestos que consideremos justos. Si se convierten en abusivos, ¿cómo no vas a querer, o sea, cómo vas a querer pagarlos? Y de esto me estoy refiriendo a cosas que ya hemos comentado en otros reportes, que eran la crítica, por ejemplo, a que si tienes una caída en el consumo, una caída en la actividad económica, un cierre de negocios y un aumento del paro, ¿cómo se te ocurre aumentar los impuestos sobre el consumo? El IVA, ¿vale? Y eso lo ha hecho en repetidas ocasiones la Unión Europea en momentos muy difíciles. Al aumentar el impuesto sobre el consumo, lo que hace es encarecer los productos, encarecer los servicios, que ya de por sí están cayendo porque está cayendo la actividad económica y el consumo. Luego, agudizas o aceleras más la caída en el consumo. Y, de hecho, la recaudación fiscal, que es el objetivo con el que se suben los impuestos, no, queremos recaudar más. Y por eso, ¿cómo lo hacemos? Subiendo más los impuestos. No, señor. Aumentando la base imponible, es decir, aumentando la gente que paga impuestos. Y para que la gente pague impuestos, lo primero que tiene que hacer es estar trabajando. Si lo que haces es aplicar una subida de impuestos a una población que ya tiene una tasa de paro elevada, no consigues aumentar la recaudación fiscal e incluso a veces la pierdes, es decir, cae más. Y de hecho fue lo que ocurrió, ¿vale? Cuando España, por ejemplo, aplicó los aumentos de impuestos, aumentos del IVA con Mariano Rajoy, me parece que fue a los 2 meses, 3 meses, anunciaron que había una caída de la recaudación fiscal del 2, del 5% con respecto a los pasos previos a la subida de impuestos. O sea, no se factura más. El Estado no ingresa más porque aumente los impuestos, en algunos casos ingresa incluso menos. Pero bueno, tienen que buscar vías de financiación para la que van a montar, ¿no? Bien, los ministros de Finanzas también reflexionan sobre el impacto de los servicios digitales en los mercados financieros. Esto, amigos y amigas, se pone muy interesante. Fijaos, esto es el futuro. Entonces dice, en este sentido, la Comisión presentará en el tercer trimestre un plan de acción sobre fintech que incluye una estrategia sobre un mercado de pagos integrado en la Unión Europea. Además, el Ejecutivo de la Unión Europea también dará a conocer su esperada propuesta para regular los criptoactivos. Repito, además, el Ejecutivo de la Unión Europea también dará a conocer su esperada propuesta para regular los criptoactivos, incluida la controvertida moneda digital de Facebook, Libra.
¿Por qué creéis que la Unión Europea está contenta y quiere regular los criptoactivos? ¿Y por qué está contenta con los negocios fintechs? ¿Por qué creéis que tiene un plan en las fintechs? Estrategias sobre un mercado de pagos integrado en la Unión Europea. Porque una vez que pueda establecer un sistema de pagos integrado dentro de la Unión Europea, digitalizado y que además funcione como criptoactivo, el control fiscal es total. Es decir, cuando tengamos eso ya, no hará falta dinero en efectivo. Y si no tienes dinero en efectivo, solo tienes dinero que ingresas digitalmente. Y ese tipo de transacción está súper controlada y no hay manera de evadir los impuestos ahí. No poder evadirlos cuando pago, no poder evadirlos cuando recibo. Es decir, el impuesto sobre las rentas que recibo no podrá ser eludido de ninguna manera. El impuesto al consumo no podrá ser eludido de ninguna manera. Ya no existirá el con IVA o sin IVA. Con factura o sin factura. Ya no existirá. Porque todos serán transacciones digitales. Así que bueno, eso es el futuro. El control digital para un mayor control fiscal. Que, insisto, podría ser positivo porque eso sin duda alguna optimizaría la economía del Estado. O sea, eso optimizaría realmente los gastos e ingresos del Estado. Los optimizaría. El problema es que si las políticas fiscales que aplican son desastrosas o no generan estímulo, encima con este tipo de cuestiones, pues ya no sé cuál será la alternativa. O sea, es que realmente será como, es que no estoy de acuerdo con la subida de impuestos que están aplicando. Primero, no importa, el gobierno puede, no, votas a otro partido para que aplique otra política fiscal y ya se comprobó, se votó al Partido Popular cuando prometió una bajada del IVA y una bajada de impuestos sobre las rentas y ocurrió lo contrario, hicieron lo contrario y dijeron que lamentablemente tenían que hacerlo porque la Unión Europea así lo había sugerido. Y luego no te vas a quitar de encima eso porque elijas a otro partido. Y si evidentemente no existe el dinero efectivo, no te queda más remedio que estar dentro del sistema fiscal que impongan y pagar todo así. O sea que será bastante más interventivo, pero insisto, si fuese optimizado, incrementaría bastante los ingresos del Estado y eso permitiría la financiación y la calidad de los servicios públicos, etcétera, etcétera. En principio, sería cómo funcionaría un sistema en un futuro si fuese justo. La cuestión está en que quién está a los mandos. Eso determinará sin duda el resultado de esa operación. Bien, con eso nos metemos en el repaso de mercados. Así que os dejo ahora unos minutos para que comentéis.